El podcast de Teo Cotidiana. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Un abrazo gigante, mucha alegría a todos y todas quienes pasan por estos lares. Este es el canal de Teo Cotidiana y este es el Teocional. Así le hemos llamado a acercarnos un poquito a estudiar el Evangelio, ¿no? Las diferentes versiones del Evangelio, y comenzamos con Marcos. Comenzamos con Marcos porque Marcos es la versión del Evangelio que fue escrita más cercano a los acontecimientos de Jesús, por lo menos dentro del canon que tenemos. Marcos es el escrito más cercano a los acontecimientos, a las anécdotas que se cuentan de Jesús. Fue la primera versión del Evangelio que se escribió, y a partir de esa versión y de otros escritos que posiblemente existieron antes de Marcos, en estas se basaron, en Marcos y en otros escritos, se basaron los demás autores para enunciar sus propias versiones del Evangelio. Hoy corresponde el capítulo 1, el versículo 14 al 15. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. En este texto se está concluyendo de alguna manera la introducción, todo lo que se viene contando, el contexto dentro del cual se comienza o se desarrolla la etapa, el llamado de proclamación de Jesús. Aquí se concreta, aquí se concluye. Aquí como que termina la introducción. Se está hablando de Juan el Bautista, del lugar de Juan el Bautista en anunciar a Jesús. Se está hablando de Jesús tomando cada uno de los aspectos de la humanidad que nosotros somos y que Él decidió ser. Se bautiza, es confrontado en el desierto en sus ideas fundantes, en sus prioridades, y baja del desierto habiendo confrontado esas prioridades, habiendo sido tentado por el contrario en el desierto. Y cuando arrestaron a Juan, sabemos, el acontecimiento de lo que ocurrió con Juan está en diferentes posibilidades históricas, en diferentes fuentes históricas. Cuando ocurre lo que ocurrió con Juan, que lo mataron por lo que proclamaba, por lo que decía, Jesús comienza su ministerio. Jesús comienza su proclamación. De alguna manera, de ahí para atrás, todo lo que vivió Jesús, todo lo que Jesús experiencia en los diferentes momentos de su vida, en las diferentes etapas de desarrollo, fueron una preparación, fueron lo que configuraron, lo que configuró a Jesús, lo que Él es, lo que Él pensaba, lo que Él decidió, lo que Él hizo, su carácter, su forma de entender la vida, fue desarrollada en todas esas etapas previas. Todas las variables que ocurrieron en su vida, el lugar donde creció, las realidades socioeconómicas, las enseñanzas religiosas que recibió de parte de su familia, de parte de la sinagoga, de los ancianos en la sinagoga, una sinagoga que era al aire libre, no una sinagoga que no tenía una casa específica, sino que se reunía al aire libre. Todos esos detalles de su vida fueron forjando quien Jesús sería en adelante, en el momento en que comenzara la proclamación. Pero me llama la atención específicamente dos cosas. Una, que empieza en el momento en que termina la proclamación de Juan el Bautista, no antes.
¿cierto? Hay una incidencia directa por parte de Juan el Bautista en la vida de Jesús y en el ministerio de Jesús. Y es cuando Juan mengua, Juan cuando ya tiene final el lugar de Juan el Bautista en la proclamación, que comienza la proclamación de Jesús. Parece muy bonita esa forma respetuosa en que una persona da lugar a otra, ¿cierto? Alguien que viene en un desarrollo ministerial anterior que enriquece el ministerio de quien llega, de Jesús. Me parece muy bonito el hecho de que Jesús, siendo Dios encarnado, no comienza su ministerio hasta que no termina el ministerio a su antecesor, por decirlo de alguna manera. Hasta que no termina el ministerio ese que es nombrado como la voz del que clama en el desierto, que prepara el camino de quien habría de venir, del Mesías, de Jesús. Y lo segundo que me llama la atención es lo que dice, cuál es su proclamación, ¿no? Estas cosas encapsulan, resumen, es una sinopsis de todo lo que Jesús es y hace en su ministerio. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En adelante, todo lo que Jesús haga, todo lo que Jesús proponga, todo lo que Jesús diga, va a ser la materialización de lo que significa el reino de Dios. Y arrepentirse, si bien el ministerio de Juan el Bautista estaba llamando a un arrepentimiento para el perdón de los pecados, ¿cierto? Y pues arrepiéntanse y en algún momento se van a cumplir las cosas, en algún momento va a venir el reino de Dios, en algún momento va a ocurrir todo lo que Dios ha prometido. Con Jesús el arrepentimiento no es para el perdón de los pecados, en Jesús el arrepentimiento no es lo que provoca que Dios perdone los pecados de las personas. En Jesús el arrepentimiento es la posibilidad de vivir ese reinado de Dios que Él está proclamando. Arrepentirse en Jesús es empezar a ver el mundo como Él enseña que se debe mirar, empezar a notar a Dios a partir de cómo Jesús enseña a notarlo. En Jesús el arrepentimiento tiene que ver con dejar de ver el mundo como tradicionalmente se ve dentro de las estructuras religiosas y políticas, dentro de la realidad social, dentro del sistema económico, y empezar a ver a Dios a partir de la enseñanza y el ejemplo y la proclamación de Jesús. Todo eso que configura el reino de Dios. Y creer en la buena noticia es el corazón de ese arrepentimiento. Cuando se cree en lo que Jesús está proclamando, cuando se cree no solamente en el discurso, no solamente en el sermón, no solo en lo que Jesús está configurando como ideas que salen por su boca en palabras, sino a partir de lo que Jesús esté ejemplificando con su vida y obra, a partir de las decisiones importantes de Jesús, a partir de cómo Jesús logra entender el mundo, entenderse en el mundo y entender a los demás en medio de vivir el mundo. Eso es creer en el Evangelio. Entonces, arrepentirse es cambiar la forma de entender la vida de la manera en que se viene entendiendo siempre y empezar a entender la vida y el mundo y las personas y la realidad a partir de Jesús, su ejemplo, su vida y obra y su proclamación. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.